Ahora vamos a tener la clase 4, ya donde vamos a ver el ciclo celular, que es mitosis, la muerte y un poquito de regeneración. Ya. Bueno, el ciclo celular se define como una secuencia regular y repetitiva de crecimiento y división por la que pasan la mayoría de las células. Consta de 4 fases, ya G1, S y G2, y se conocen como interfase, y M de la mitosis. ¿Ya? La mitosis es el momento entonces que se va a dividir la célula. Ya, respecto a la interfase, como les decía, la interfase tiene a su vez 3 fases diferentes. Cada una de estas va a tener una serie de elementos. La fase G1 es de crecimiento celular. Cuando la célula va a entrar en mitosis, ya necesita que se preparen una serie de componentes para que se pueda llevar a cabo la mitosis. Entonces, la primera fase es de crecimiento. La célula va a necesitar una gran cantidad de proteínas y componentes para su división, incluyendo organelos nuevos. Entonces, la fase G1 es una fase donde hay una alta transcripción de genes y como les decía, hay una síntesis entonces de muchas proteínas y de organelos nuevos necesarios para entonces la división celular. Ya, la fase S es la fase que sigue entonces a la fase G1 y se le conoce como S de síntesis. En esta fase el ADN ya se replica para dar origen a los cromosomas dobles. Lo importante entonces que cuando la célula entra en mitosis ya tiene el DNA replicado. El DNA se va a replicar entonces en la fase S. Entonces, una vez que la célula entra en esta fase, comienza la replicación del ADN y vamos a tener entonces, una vez que se termina la fase S, el doble del material genético que tenía la célula en un comienzo. O sea, todos los cromosomas van a estar duplicados. La fase G2 es una fase de preparación de la mitosis. Nuevamente ya se producen otros organelos y otras moléculas necesarias, ya porque existe toda una maquinaria específica para llevar a cabo la mitosis, y entonces en la fase G2 es la fase donde se preparan y se sintetizan gran cantidad de compuestos también necesarios para cuando se entre en la mitosis. Ya, la mitosis en sí es el proceso donde entonces la célula se va a dividir, dando origen a 2 células iguales. Se obtienen 2 células genéticamente idénticas, eso es muy importante, ya que no hay cambio entre, dijéramos, una célula u otra, exceptuando las mutaciones que podrían aparecer al azar en alguno de los, dijéramos, la replicación o cosas así, ¿ya? Pero sin embargo no hay diferencias genéticas distintas. Gracias a la mitosis puede haber crecimiento ¿no es cierto?, de los organismos. Hay proliferación celular también cuando es necesario, reemplazo de células y reparación de tejidos y reproducción asexual en células unicelulares como bacterias y otros protozoos. La mitosis tiene 6 etapas. Tiene 5 etapas que se conocen como la mitosis en sí, que es la profase, la prometafase, metafase, anafase y telofase, que lo vamos a ver en más detalle, ¿ya? Y una última etapa que es la citocinesis, que es en el momento que la célula se divide en 2, ¿ya? Y que va a dar entonces término al ciclo de reproducción celular.
Dependiendo de las necesidades de la célula, entonces, esta célula puede entrar nuevamente en un estado de mitosis o no. O sea, hacer una preparación, un nuevo ciclo mitótico. Ya, la profase. Entonces es importante recordar que cuando ya entramos en la mitosis, ya tenemos los cromosomas duplicados. Sin embargo, en esta fase todavía los cromosomas no están completamente condensados, ya comenzaron a condensarse. La membrana, el núcleo, la envoltura nuclear está todavía intacta, ¿ya? Y se comienzan los centrosomas, que son los que contienen los centriolos, ya van a comenzar a separarse hacia los extremos de la célula y a generar los microtúbulos que van a ser necesarios para el proceso de división celular. Entonces van a formar lo que se llama, van a comenzar a formar lo que se llama el uso mitótico. Otra cosa importante, que el centrómero va a tener los cinetocoros unidos. ¿Ya? El centrómero es una zona de los cromosomas, que es una secuencia repetida, que está en general en la mitad de los cromosomas, donde se van a unir esto que se llama los cinetocoros. Los cinetocoros es una estructura proteica muy importante, porque los microtúbulos que se están formando en este momento se van a unir en etapas posteriores a estos cinetocoros, y de esta manera entonces los cromosomas van a poder moverse en la célula. En la prometafase, que es la fase que viene, entonces ahora ya estamos viendo que la envoltura nuclear comienza a disgregarse formando vesículas. Ya obviamente no se pierde, sino que se forman vesículas de envoltura nuclear. Los microtúbulos polares entonces ahora se unen a los cinetocoros para comenzar el movimiento de los cromosomas. ¿Ya? Recordemos que los cromosomas no están alineados todavía y tienen que comenzar a alinearse para, en una etapa posterior, quedar en el ecuador de la célula. Se van a formar estos otros microtúbulos que se llaman microtúbulos astrales. Estos microtúbulos no se van a unir al cinetocoro, sin embargo son muy importantes en la organización ya de la mitosis, de cómo se lleva el proceso mitótico. Y bueno, la membrana plasmática siempre obviamente permanece intacta en estos momentos en toda la mitosis, exceptuando cuando, en la última fase, cuando se va a dividirse. Este es un centrómero de levadura, ¿ya? Como les decía, son secuencias repetidas, donde se va a unir entonces el cinetocoro, y a través del cinetocoro entonces el microtúbulo va a poder unirse de tal manera de mover los cromosomas en la célula. Bueno, en la metafase, en este momento entonces, los cromosomas están alineados en la placa metafásica, en el ecuador. Este es el momento de mayor condensación de los cromosomas. La foto típica que nosotros conocemos de los cromosomas es el cromosoma en estado metafásico, ¿ya? En otros momentos de las células los cromosomas no están tan condensados y van a tener distintos estados de condensación. Este es el momento entonces en que el cromosoma encuentra su mayor estado de condensación. Y se hace así porque evidentemente en este momento los cromosomas necesitan alinearse en la célula, ¿ya? Y necesitan, mientras más condensados están, es más sencillo de moverlos. Por eso entonces es importante la condensación de estos cromosomas. ¿Ya? Y tenemos entonces, bueno, también tenemos las vesículas del núcleo, ¿no es cierto? Y los polos del uso, tanto los microtúbulos polares, ya que ahora entonces tienen
Ya, entonces, como decía, están los microtúbulos polares, ya que se van a unir a al cinetocoro, y que van a ser entonces los encargados de mover ahora los cromosomas. A ver, que no sé. Ya. Acá hay una foto, entonces, de diferentes estados de ya, foto, dijéramos, fotos de microscopía electrónica, ya con el estado de la metafase, como se ven acá, ya, entonces se pueden ver entonces los cromosomas alineados en el ecuador de la célula, claramente. Posteriormente tenemos la anafase, la fase número 4. Acá hay un acortamiento, empieza a haber un acortamiento de los microtúbulos, ¿ya? Entonces, primero tenemos una separación de las cromátidas hermanas, donde cada una de los cromosomas, ¿ya? Que estaban duplicados, entonces comienzan a migrar a ambos polos de la célula, gracias, como les decía yo, al acortamiento de los microtúbulos. Por otro lado, tenemos que mientras hay unos microtúbulos polares, ¿no es cierto?, que comienzan a cortarse para arrastrar los cromosomas hacia los polos de la célula. Hay otros microtúbulos polares que se alargan, porque ahora es necesario entonces que la célula, dijéramos, comience a crecer en tamaño, alargarse para que se pueda producir la citoquinesis. Es necesario de que vamos a tener dos células, ¿no es cierto?, iguales, y para que se produzca entonces la división, la célula debe alargarse un poco, y eso ocurre gracias a estos microtúbulos polares que comienzan a alargarse. Hay unos que se acortan y hay otros que se alargan. Acá tenemos fotografías de anafase, ya donde se ve bastante claro cómo los cromosomas entonces migran hacia los polos de la célula, de tal forma de que cuando haya una separación o haya la división celular, cada célula quede con la misma cantidad de cromosomas. Finalmente, la telofase, que es la última fase antes de la citoquinesis, los cromosomas ya se empiezan a descondensar, ya no necesitan estar en este estado de condensación tan intenso o tan alto que estaba en la metafase. Ya, ya no están unidos a los microtúbulos con el cinetocoro. Los microtúbulos polares continúan alargándose, esos microtúbulos que habían comenzado a alargarse en la anafase, continúan alargándose ahora más en una preparación para la última fase, que es la citocinesis. Y por otro lado, la envoltura nuclear comienza entonces a recomponerse alrededor de cada juego de cromosomas, comienza a recomponerse entonces el núcleo. Y bueno, acá hay una foto de telofase. Ya, la citocinesis, reaparece el nucleolo. El nucleolo, en el momento que entra la mitosis, obviamente se desintegra, ¿ya? Porque es necesario que los cromosomas estén descondensados, ¿ya? Porque acuérdense que el nucleolo estaba formado por diferentes zonas de diferentes cromosomas. Entonces, una vez que los cromosomas se comienzan a descondensar, dijéramos, en la fase anterior, en la telofase,
comienza o puede volver a formarse esta reagrupación de estos cromosomas para formar el nucleolo. La envoltura nuclear ahora ya está completamente, está completa. Y lo importante es que los microtúbulos que nosotros habíamos visto, son microtúbulos polares ya, que se habían alargado, se solapan y comienzan a formar una cosa que se llama anillo contráctil, ya que va a permitir entonces que la membrana plasmática, o sea, dijéramos, este acortamiento, ya, o contracción de la membrana plasmática, que va a permitir entonces la completa división de la célula, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, también una foto de citocinesis, entonces, como les decía. ¿Ya? Entonces se forma este anillo contráctil que va a permitir la separación de las membranas plasmáticas y entonces la finalización del proceso de la mitosis. Existen diferentes maneras o existen algunas diferencias en algunos seres, en algunos organismos respecto de las mitosis. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un huevo de larva. ¿Ya? Estos huevos de larvas primero entran en mitosis sin citocinesis, ¿ya? O sea, comienzan a hacer replicaciones del ADN y todo el proceso, en el fondo, que vimos hasta la telofase, con la reorganización del núcleo, sin llegar entonces a la mitosis. Y una vez que hay bastantes núcleos, estos se reorganizan a lo largo del huevo de la larva, ¿ya? Y entonces recién ahí se comienzan a generar entonces membranas plasmáticas alrededor de estos núcleos, ¿ya? Y entonces en este caso, por ejemplo, en las larvas, las primeras 13 divisiones nucleares no tienen división citoplasmática, ¿ya? Bueno, lo importante de la mitosis es que siempre, independiente del DNA que nosotros tengamos, vamos a tener dos células genéticamente idénticas. Ahora, eso quiere decir, cuando decimos que son genéticamente idénticas, ¿no es cierto?, va a haber una replicación del DNA completo. Puede ocurrir que haya mutaciones al azar dentro de la replicación y que al final, ¿no es cierto?, nosotros tengamos células que puedan tener algún cambio ya en alguna base. Por ejemplo, en bacterias, ¿ya? Las bacterias nosotros sabemos que mutan mucho y se reproducen por mitosis, ¿ya? Ellas deberían generar entonces dos células completamente idénticas. Sin embargo, la replicación es un proceso que pueden ocurrir errores naturalmente. Ya en el proceso de replicación lo vamos a ver en más detalle en unas clases más adelante. ¿Ya? Pero puede a veces la maquinaria replicativa equivocarse, ¿ya? Por ejemplo, tiene que poner una timina y pone una citosina. Entonces ahí va a haber un cambio, ¿ya? Entre la célula, ¿no es cierto?, la célula madre y la célula hija. Es la manera que tienen las bacterias de mutar. Cuando entran en mitosis, ya se pueden producir errores azarosamente. Sin embargo, a diferencia, y esto es importante porque en la mitosis, ¿no es cierto?, no hay, dijéramos, cambio genético más allá de las mutaciones puntuales que pudieran aparecer o no. Y como les decía, dependiente del organismo, ya puede ser que estas mutaciones puedan ser reparadas, entonces efectivamente vamos a tener dos células idénticas o no. Ya podemos tener mitosis haploide, eso quiere decir de
algunos hongos, ¿ya? Que van a tener un set de cromosomas no diploides, no dos sets de cromosomas. Tenemos mitosis diploide, donde entonces van como la mayoría de entonces de los animales, donde vamos a tener dos cromosomas, ¿ya? Que pueden ser, pueden tener el mismo alelo, o pueden tener alelos distintos. Lo importante es que las células entonces van a ser iguales entonces a la célula hija, va a ser igual a la célula madre. Ya, entonces este es un cuadro de resumen de la mitosis. Ya la profase, entonces la cromatina se condensa en los cromosomas, se empiezan a formar los cromosomas, ya que nosotros estamos acostumbrados a ver. Los centriolos se separan y se empieza a formar el uso mitótico, ¿ya? Y la membrana nuclear se rompe, se comienza a romper y a hacer vesículas. En la metafase, ¿ya? Los cromosomas se alinean en el centro de la célula, ¿ya? Cada cromosoma va a estar conectado a la fibra del uso del centrómero. En la anafase las cromátidas hermanas se separan en cromosomas individuales. En la telofase ya los cromosomas se aglutinan en los extremos opuestos de la célula y finalmente tenemos la citocinesis, ya donde el citoplasma se estrangula a la mitad y cada célula va a contener un conjunto idéntico de cromosomas duplicados. Y después entonces vuelve a entrar en interfase. ¿Qué es la fase G0? La fase G0 no se considera parte del ciclo celular. Ya lo que pasa es que existen algunas células que dejan de estar en este ciclo celular mitótico. Entonces la fase G0 se conoce como una prolongación de la fase G1, ¿ya? Y en ella entran células maduras que abandonan el ciclo celular. Esta fase se relaciona con un estado postmitótico, ¿ya? Y acá las células dejan de reproducirse. Y bueno, algunos tipos de células como las neuronas o los cardiomiocitos, cuando alcanzan la madurez, se hacen postmitóticas, ¿ya? Y ya no pueden volver a dividirse. Y entonces van a realizar sus funciones por el resto de su vida celular hasta que, ¿no es cierto?, entren en senescencia y mueran. Existen algunos tipos celulares que entran en estado G0, sin embargo pueden salir de este estado y volver al ciclo celular en caso de necesidad, como los hepatocitos. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, que es posible la regeneración del hígado, por eso el hígado puede trasplantarse, ya se puede hacer un trasplante, dijéramos, in vivo de una persona le pueden sacar una parte de su hígado. Los hepatocitos son células que están especializadas y que están en estado G0. Sin embargo, si es necesario, pueden entonces volver a entrar al ciclo celular para reproducirse y regenerar el tejido. No así ocurre, por ejemplo, con los cardiomiocitos. Los cardiomiocitos no pueden volver a entrar a la fase G0, por eso son tan complejos los infartos, ya porque hay una gran cantidad de muerte de estos cardiomiocitos que no pueden ser reemplazados entonces, porque estas células no pueden volver a entrar al estado, dijéramos, de mitosis, porque ya están en una diferenciación terminal de las células. Y en general pasa lo mismo con las neuronas. Ya, ahora vamos a ver la otra parte, que es la muerte celular. La muerte celular es un proceso normal, ¿ya? Y no produce alteraciones de las funciones, en general.
El número de células de los diferentes tejidos está determinado por un balance homeostático entre la proliferación de células nuevas y la muerte de células agotadas o seniles, ¿ya? El ejemplo clásico, entonces, es la piel, ¿ya? La piel tiene una alta tasa de muerte celular y mitosis, ¿ya? Y y la proliferación de células nuevas. Existen dos tipos de muertes celulares, ¿ya? Una que se llama la necrosis y la apoptosis o muerte celular programada. La necrosis se produce como consecuencia de una lesión celular masiva, ¿ya? No es, por ejemplo, lo que ocurre cuando estamos hablando de un tejido normal donde hay una proliferación de células nuevas y la muerte de células que están agotadas o que ya no están funcionando, ¿ya? La apoptosis, entonces, también se conoce como muerte celular programada. La muerte celular se produce a través de un mecanismo programado no inflamatorio dependiente de energía celular. Y obviamente, histológicamente, tanto la apoptosis como la necrosis se ven diferentes porque son procesos que se originan de manera diferente y que tienen también muchas diferencias. Ya, la necrosis ocurre de manera aguda, ¿ya? Por una forma no fisiológica. Eso quiere decir que hay una lesión externa en el organismo, ¿ya? Y obviamente es necesario de que la agresión sea de tal magnitud que haya una porción importante del tejido afectado. Por ejemplo, puede ser un tejido infartado, ya un área de isquemia, eso quiere decir que deja de recibir oxígeno, ¿ya? O de una lesión por toxinas, por ejemplo, por envenenamiento de lo que sea, o la picadura de algún insecto. Por ejemplo, el caso de las arañas de rincón, ya donde en algunos casos se producen zonas necróticas en la piel. Este es un ejemplo clásico de lo que pasa en los montañistas, ya donde, en este caso, por isquemia, van a producir necrosis, o decir, muerte del tejido, ¿ya? El proceso de necrosis, entonces, es desencadenado ya sea por toxinas, hipoxia severa, una agresión masiva, ¿ya? Y cualquier otra condición que genere la caída del ATP. Eso quiere decir que la célula no puede seguir, por alguna razón, ¿no es cierto?, generando la cantidad de ATP necesario para el funcionamiento celular. Cuando esto pasa, entonces, la célula entra en una especie de colapso. ¿Ya? Esto crea que histológicamente la necrosis se ve como desorganización y lisis del citoplasma, ya hay una dilatación del retículo endoplasmático y las mitocondrias, y hay una disolución de la cromatina y pérdida de la continuidad de la membrana plasmática. El ADN se empieza a romper en fragmentos irregulares. ¿Ya? Como hay una pérdida de la integridad de la membrana plasmática, ya el contenido del citoplasma es volcado al espacio extracelular. Eso hace que se produzca una atracción de células inmunes ya al área, lo que genera entonces el proceso de inflamación. Obviamente, cuando la necrosis es muy severa, ya, la necrosis puede, dijéramos, ir contagiando células células vecinas, ya que van a estar en contacto con componentes citoplasmáticos. Recordemos que el citoplasma tiene enzimas que van a romper proteínas, van a romper lípidos, etc. Entonces, volcar estos componentes al medio extracelular produce más daño, ¿ya? Y así es como la necrosis puede ir aumentando. Entonces, la célula normal, ¿no es cierto?, puede entrar en un proceso puede tener alguna agresión y comenzar a agrandarse. Sin embargo, a veces la célula puede volver a recuperarse de esta agresión. Van a haber casos en donde la dilatación va a ser irreversible, porque, por ejemplo, el componente nuclear comienza a desintegrarse, de ahí ya no existe entonces más vuelta.
hay cambios en las mitocondrias también, ¿ya? Y finalmente está la desintegración, donde se rompe la membrana y el contenido citoplasmático, incluyendo las enzimas líticas y todo lo que hay en el citoplasma, entonces se vuelca al espacio extracelular, generando más daño y el proceso inflamatorio, porque dijéramos, los componentes del sistema inmune ya llegan para tratar de, dijéramos, fagocitar todos estos restos de membranas y cosas para que no sigan produciéndose más daño en la célula. Ya, la apoptosis es un proceso de muerte celular programada y es totalmente diferente a la necrosis, ¿ya? Y es desencadenado por condiciones fisiológicas o patológicas sin pérdida de niveles del ATP, ¿ya? Y esto porque requiere de energía para su realización, o sea, una célula que no tiene ATP no puede entrar en apoptosis y se va a desintegrar en un proceso de necrosis. Existen dos vías por la que se puede una célula puede entrar en apoptosis. Inducción positiva externa por un ligando, ¿ya? Unido a unos receptores específicos de la membrana plasmática, y inducción negativa o interna que ocurre por la pérdida de la actividad supresora de ciertos mecanismos intracelulares. Acá hay que entender de que obviamente las células, por ejemplo, si vemos las células, lo que pasaba con los cardiomiocitos, ya que no se reproducen más, estas células van a tener un tiempo de vida o funcionamiento, ¿ya? Y va a llegar un momento en que la célula ya no va a funcionar correctamente para la función específica que necesita. En ese caso, entonces, la célula va a entrar en un proceso apoptótico de tal manera de, fallecer o morir, ya sin todo el proceso, sin todo el efecto negativo que tiene en el medio adyacente la necrosis. ¿Mm? Entonces, histológicamente la apoptosis se caracteriza porque se encogen los componentes del citoplasma, a diferencia de la necrosis, ¿no es cierto?, donde hay una dilatación. La cromatina se condensa y lleva a formación de unas cosas que se llaman cuerpos apoptóticos. El ADN se fragmenta en trozos de pares. Ya no hay una fragmentación azarosa o un rompimiento azarosa, que es lo que ocurre en la necrosis. Acá el proceso de corte es llevado a cabo por enzimas específicas. Por eso, entonces, este proceso es un proceso que necesita de ATP para llevarse a cabo. Y todo esto ocurre mientras la membrana celular permanece intacta. Esto es una de las cosas más importantes, porque eso quiere decir que el contenido citoplasmático nunca se vuelca hacia los componentes extracelulares. Entonces, no se va a generar ya el proceso inflamatorio que se generaba en un estado de necrosis, ¿ya? Bueno, luego los cuerpos apoptóticos, acá tenemos un ejemplo, entonces una célula normal, esta es una célula apoptótica, ya van a ver los cuerpos apoptóticos acá. Van a ser fagocitados por células del sistema inmune, ya, entonces, pero no se van a generar el proceso inflamatorio que habíamos visto en la necrosis, porque nunca va a haber volcamiento del contenido intracelular al espacio extracelular, ¿ya? Entonces podríamos decir que la apoptosis es un tipo de muerte celular fisiológica, natural, de los tejidos y los organismos, ya para deshacerse de las células que ya no cumplen las funciones correctas. Una de las cosas que ocurre, ya, y que se ha visto que ocurre en los tejidos cancerosos, es justamente que hay una disrupción ya de los mecanismos internos
que son capaces de activar la apoptosis. Entonces, lo que pasa es que la célula, en este caso, pierde, por ejemplo, ya vamos a hablar de un cáncer del hígado, ya, el hepatocito, esta célula cancerosa, pierde su función, como célula hepática, pero al mismo tiempo es capaz de suprimir la apoptosis, lo cual quiere decir que la célula no va a entrar nunca ya en muerte programada y va a poder entonces reproducirse en ciclos infinitos, en ciclos mitóticos infinitos. Y acá tenemos entonces un diagrama que nos muestra cómo ocurre ya la célula que entra en apoptosis. De partida la estructura mitocondrial se va, no se desintegra como ocurría con la necrosis. Ya el DNA se fragmenta de manera controlada y se van a formar entonces estos cuerpos apoptóticos que van a contener tanto DNA degradado como contenido citoplasmático, ¿ya? Y las membranas entonces siempre van a aparecer, van a permanecer intactas. Puede ocurrir a veces, ¿ya? Pero eso, y cuando ocurre, incluso, obviamente el daño es mucho menor, que algunos cuerpos apoptóticos, dijéramos, puedan desintegrarse y causar una pequeña, dijéramos, reacción inflamatoria, ya, producto de la apoptosis, pero sin embargo es menor, ¿ya? Y en general no tiene efectos graves como ocurre con un proceso necrótico. Acá entonces hay una tabla, ¿ya? Donde muestra las diferencias principales en las características de los procesos de necrosis y apoptosis. Ya el estímulo, entonces un estímulo externo, como puede ser una agresión masiva, toxina, ya anoxia, o sea, falta de oxígeno. Y en la apoptosis son condiciones fisiológicas y patológicas sin caída de ATP, ¿ya? Acá hay caída de ATP. Entonces la célula ya no puede seguir funcionando y entonces se desintegra. Requerimientos de energía, no tiene requerimientos de energía y es dependiente de ATP. La histología muestra que hay lisis en el citoplasma y los organelos, ¿ya? Y acá hay condensación de la cromatina y cuerpos apoptóticos, ya se dan en células aisladas, sean sectores de tejido. ¿Y esto por qué sean sectores de tejido? Como les decía, porque la necrosis, al volcar el contenido citoplasmático, va produciendo daño en las células vecinas y esto entonces se va generando ¿no es cierto?, una reacción en cadena y el nivel de la necrosis va a depender entonces de cuánto el sistema inmune pueda, dijéramos, parar este proceso, ¿ya? O no. Y bueno, la ruptura del ADN entonces en tamaños irregulares, acá va a ser en fragmentos específicos de 185 pares o múltiples, la membrana plasmática se rompe, acá está intacta, puede tener alteraciones moleculares, sin embargo está intacta. Acá va a haber fagocitosis de células muertas, va a haber un llamado del sistema inmune, dijéramos, externo, porque es un proceso inflamatorio importante, y acá van a ser fagocitos de células vecinas, dijéramos, del sistema inmune que van a estar ya, que van a entonces dar cuenta de estos cuerpos apoptóticos. Entonces no hay inflamación, o sea, no hay inflamación en la apoptosis y hay inflamación en la necrosis. Ya, finalmente vamos a ver esto último, más brevemente, sí, porque esto es un proceso más complejo, ya, pero es importante igual tener en cuenta que es el proceso de regeneración celular, que es el proceso por el cual se recupera una estructura y función de órganos o partes del cuerpo que han sido dañados, ¿ya? Este proceso de regeneración puede ocurrir en múltiples estados, niveles de organización biológica, y la habilidad de los organismos para regenerar partes es altamente variable, ¿ya? Tenemos un ejemplo, el ejemplo más extremo o clásico, ya es de unos gusanos que se llaman planarias,
donde es posible entonces cortar una planaria, ¿ya? En este caso la cortan en 3, y se va a regenerar entonces la planaria completamente. En este caso va a haber regeneración total y completa de todos los tejidos necesarios para la correcta fisiología del organismo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una planaria, la cortamos en 3 y vamos a tener 3 planarias. Ya este es un ejemplo, dijéramos, es uno de los ejemplos más extremos de regeneración celular. Existen otros organismos más, dijéramos, más complejos, como animales más complejos. La regeneración va a variar bastante dentro del tipo de organismo. Tenemos los casos como algunos reptiles, por ejemplo, ya que son capaces de regenerar sus colas. Eso todos también lo conocemos, pero no mucho más allá, ¿ya? El caso del ajolote, ya que es una especie de salamandra, que es la única que tiene, dijéramos, o una de las que tiene mayor capacidad de regeneración celular en organismos más complejos. En estos casos los ajolotes son capaces de regenerar extremidades completas. O sea, si uno le corta o si pierde, el ajolote pierde, por ejemplo, una patita o una mano, entonces puede regenerarla de manera completa, ¿no? Tenemos el caso de las estrellas de mar también, que pueden regenerar sus brazos, ¿ya? Y en la especie humana, acá hay un ejemplo, ¿no es cierto?, regeneración de tejido de hueso. Ahora vamos a ver en más detalle que en mamíferos, ¿ya? La capacidad regenerativa está limitada, ¿ya?, a ciertos tejidos u órganos. Ya sabemos que obviamente nosotros no podemos regenerar manos y cosas así, ¿ya? Entonces, hay algunas partes del cuerpo que pueden autorregenerarse, y son el pelo, las uñas, la piel, ya la mucosa, tanto la bucal como la digestiva, la sangre, el músculo, el hueso y el hígado. Esos son entonces dijéramos, los tejidos u órganos que tienen la capacidad de autorregenerarse cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos alguna agresión, ya, entonces se puede producir una regeneración. Bueno, en el caso del hueso, yo me imagino que ya este es un proceso que lo han visto con más detalle. Ya es uno de los tejidos que es regenerable, ¿ya? Existe por ejemplo, si nosotros tenemos una agresión, ¿ya?, donde hay no sé, hay un rompimiento del hueso, entonces esa agresión ya va a hacer que se activen ciertos compuestos específicos, ya que son estos que están acá. Esos compuestos específicos entonces van a permitir que células madres mesenquimales se diferencien en osteoblastos. Ya los osteoblastos entonces son las células encargadas, las células del tejido óseo, que están encargadas de producir más tejido óseo, y de esta manera entonces vamos a tener una regeneración del tejido, ¿ya? En general, cuando no hay una agresión, dijéramos, existe un proceso fisiológico de donde los osteoclastos, ¿no es cierto?, por una parte producen hueso, y tenemos los osteoclastos que van a reabsorber hueso, ¿ya? Ese proceso es un proceso fisiológico que en la medida también que va aumentando, ¿no es cierto?, la edad, ese proceso ya de regeneración comienza a perder fuerza. Entonces no es lo mismo, obviamente, todos sabemos, no es lo mismo que un niño, ¿no es cierto?, se quiebre un hueso que se lo quiebre una persona de 80 años, por ejemplo, porque este proceso ya no va a ser igual. En la medida que va pasando el tiempo, entonces la capacidad de las células madres mesenquimales de transformarse en osteoblastos va a ser mucho menor. Y esa era la clase entonces, esta era la